Saludos, bienvenidos a un estudio de profecía con la Biblia y con los testimonios inspirados para ti, hermano y hermana. El tema el día de hoy le hemos titulado Isaías 8. El sello de la ley es el sábado, no el domingo. A todos los defensores del sábado, me incluyo, vamos a propagar esta verdad con amigos, con familiares, para que sepan que la verdad del sábado es 100% bíblico, inclusive está en la profecía. Hoy, desde el ángulo más profundo, te lo demostraremos. Atentos. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Vamos a ir a nuestro texto inspirado. Isaías, el capítulo 8, el versículo 16 declara así: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Este versículo lo vamos a desglosar, lo vamos a explicar frase por frase con el objetivo de que todos aprendamos y podamos aplicar esta verdad presente. Te invito a que nos arrodillemos, yo voy a orar por ti, tú ora por mí, para que la verdad corra por las redes sociales, para que la verdad sea aprendida, entendida y practicada. Arrodillémonos. Padre que está en los cielos, santo, santo, santo es su nombre. En este preciso momento oro como ministro del Evangelio por nuestros hermanos, por nuestras hermanas presentes. Bendígalos poderosamente en sabiduría, en conocimiento, en el Espíritu Santo, en verdad. Que juntos hoy podamos aprender, que su Santo Espíritu pueda estar con nosotros para enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Isaías 8. El sello de la ley es el sábado, no el domingo. Vamos a comprobar que el domingo es un día de reposo satánico, no bíblico, según la tradición. Pero el santo sábado es un día para adorar a Dios. Isaías, el capítulo 8, el verso 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aquí hay tres palabras claves: testimonio, ley, discípulos. Vamos a escribir estas tres palabras claves. Voy a empezar por la última palabra clave, que sería discípulos, porque tanto los discípulos van a ser atados por el testimonio, tanto los discípulos van a ser sellados por la ley. Por eso entonces el centro de este versículo son los discípulos, porque son los agentes de acción. Primero hay que aclarar que no dice discípulo, dice discípulos. En términos de gramática española, diríamos que aquí el versículo está hablando en plural, discípulos. No está hablando en singular, discípulos, solo uno, no. Lo que implica es que el cupo no es tan limitado, sino que son varios los discípulos, no solo uno. Porque si fuese solo uno, entonces yo estaría descartado y tú tal vez incluido, o al revés, yo estaría incluido y tú descartado. Veamos que un discípulo es el seguidor de la verdad. San Juan, el capítulo 14, el verso 6 dice: Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Cristo nota, es el camino, 1, es la verdad, 2, y es la vida, 3.
es el mismo número que encontramos en Isaías 8, verso 16. Palabra clave: testimonio, ley y discípulos. Ahora vamos a conectar que los discípulos siguen la verdad. O puesto de otra manera, los discípulos aprenden de la verdad. En este caso no es una teoría, en este caso no es algo escrito, sino que es una persona viviente. Cristo. Cristo es la verdad. Pero Cristo no solo dijo, miren, yo soy la verdad personificada, sino que Cristo también dijo algo más. Y gloria a Dios por eso. Lee junto conmigo San Juan 17, el verso 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la Biblia? Es verdad. ¿Qué es la palabra? Es verdad. Por lo tanto, los discípulos de Isaías 8, el verso 16, última parte, son los que siguen la verdad de la Biblia. Los discípulos practican y defienden la verdad. No importa si lo dice el pastor, no importa si lo dice el anciano, no importa si lo dice su iglesia, si lo dice la Biblia. Estos discípulos siguen la Biblia. Leamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 66, el versículo 5. Compruébalo. Oíd palabra del Señor, vosotros que os estremecéis ante su palabra. Dios se está refiriendo y llamando la atención a sus discípulos, que dice que se estremecen ante la palabra. Otras versiones dicen los que tiemblan ante la palabra. Entiéndase que temblar o estremecerse es un sinónimo de reverencia. Es un sinónimo de respeto por la palabra de Dios. Si está escrito, ese discípulo lo cree, lo practica y lo comparte y lo apoya. Tenemos 12 discípulos. Te los voy a comprobar. Voy a ir de escalón por escalón para que vayas conmigo a comprender esos discípulos proféticos. Tenemos el primer escalón, Mateo, en el capítulo 10, el versículo 1. Entonces Jesús llamó a sus 12 discípulos. ¿Cuántos? 12. El 12 es número de autoridad que Dios le da a la iglesia. Entonces tú, si eres parte de la iglesia verdadera, tienes que tener autoridad. ¿Por qué? Porque en la primera fase, para tener autoridad, tienes que ser discípulo. Vamos ahora a la segunda fase en asunto de discípulos. Lucas 10, el verso 1. Después de esto, el Señor designó a otros 70 que envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿A cuántos envió y seleccionó Cristo? A 70. Nota entonces que el número es progresivo de los discípulos. Entonces, la segunda fase en el número de discípulos es 70. Vamos ahora a la tercera fase. Hechos de los Apóstoles en la Biblia, en el capítulo 1, el versículo 15. En esos días, Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120 en número. En estos 120 te sorprenderás que está incluido María, la madre de Jesús. En estos 120 está incluido los hermanos de Jesús. El que no está incluido aquí en los 120 es Judas. La traición estuvo en Judas. Traicionó a su rabí. Judas fue discípulo. Judas nunca fue sellado. Nunca fue sellado porque era un traidor. Cuidado si estás traicionando a un siervo de Dios. Cuidado si estás hablando mal del pastor Enoc Martín. Mejor sería que guardaras silencio. A menos que
quieras un estudio profundizado, yo estoy para servirte. Quizás sea una duda que el diablo ha sembrado en tu mente. Estamos dispuestos a sentarnos y a estudiar juntos, aclararte tus dudas. ¿Qué te han dicho el vecino? ¿Qué te ha dicho el compañero de muro en Facebook? ¿Qué te ha dicho de mí? Ten cuidado, no tienes que hablar mal de los siervos de Dios que predicamos la verdad presente. Porque nosotros predicamos la Biblia, predicamos la verdad presente, y a Noé se le llamó un siervo fanático. Se le dijo loco. Cuidado, mira qué le pasó a aquellos que hablaron de Noé. Murieron, perecieron ahogados fuera del arca. No hables mal del siervo, no traiciones a los siervos de Dios. Judas traicionó al siervo de siervos, a Cristo, y mira cómo le fue, terminó súper mal. Entonces, en Hechos 1:15, efectivamente, está hablando de 120 discípulos. No estaba incluido Judas, pero sí estaba incluido María, la madre de Jesús. Eran 120. Entonces, en la tercera fase tenemos 120 discípulos entrenados por el rabí. Ahora, en Isaías 8:16, sella la ley a mis discípulos. ¿Incluye a estos 120? Sí, los incluye. Pero la buena noticia es que el número de discípulos no se limita en 120. Enhorabuena. Porque mira, estos 120 luego crecieron a un número más grande. Podemos leer Hechos capítulo 4, el versículo 4. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Su número llegó a unos 5,000 hombres. Maravilloso. Hoy la iglesia adventista consta una prox de 24 millones de miembros a nivel mundial. Está en más de 200 países reconocidos por la ONU. Ya llevamos primer nivel, 12 discípulos. Segundo nivel, 70 discípulos. Tercer nivel, 120 discípulos. Pero agárrate, aquí viene el cuarto nivel. El número tan hermoso, tan precioso y a la misma vez controversial de 144,000. Si no colocaste 12, si no colocaste 70, si no colocaste 120, coloca esto, por favor, te lo pido. Te lo pido en honor a aquellos que estarán viendo este video y están viendo. Escribe 144,000, como esperanza de que tú puedes ser uno de ellos, como esperanza de que tu familia puede ser uno de ellos. Escribe ahí 144,000. Esto está registrado en Apocalipsis 7, el versículo 4, y dice así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. El espíritu de profecía dice que es un cuadro perfecto, el número 144,000. ¡Wow! ¡Sorprendente! Tú no pudiste ser uno de los 12 discípulos. Tú no pudiste ser uno de los 70 discípulos. Tú no pudiste ser uno de los 120 discípulos. Pero sí tú puedes ser uno de los 144,000 en el nivel 4. Isaías 8:16. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Ya discípulos, ya lo expliqué. Ahora voy a explicar la palabra testimonio. Ahora, la frase en Isaías 8:16 empieza: ata el testimonio. Entonces, ¿qué es lo que hace el testimonio? El testimonio ata. Te voy a mostrar un ejemplo con tu permiso. Mira qué es atar. Aquí yo tengo una cuerda. No es tan grande, pero es suficiente para el ejemplo que te voy a dar. Mira qué tengo aquí. Un hermosísimo shofar traído desde Israel, desde el Medio Oriente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que dice Isaías 8:16. La primera frase: ata el testimonio. Hagamos un ejemplo gráfico. Tenemos el shofar y tenemos la cuerda. ¿Qué vamos a hacer con el shofar? Lo vamos a atar.
até o amarré el shofar. ¿Y qué es lo que hace el testimonio con el discípulo? Isaías 8:16 dice, ata el testimonio a mis discípulos. Entonces, el testimonio, sea lo que sea el testimonio, lo que sí hace el testimonio es que amarra. ¿Ata? ¿A quiénes amarra? A los discípulos. ¡Wow! Ay, pero pastor, ¿significa entonces que los discípulos tienen que estar amarrados? Sí. ¿Cómo serán atados los discípulos? A continuación lo vamos a resolver. Los discípulos tienen que conocer lo que es el testimonio. Vayamos a la propia Biblia. Mira, aquí el capítulo base es Isaías 8. Ya leímos el verso 16. Vamos a utilizar otro versículo de este capítulo para entender el contexto. Isaías 8, el versículo 20. Dice, a la ley y al testimonio, subraya testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta Biblia se llama Biblia King James. En español se traduciría ese nombre, Biblia del Rey Santiago. Pero como está en inglés, entonces Biblia King James Version. Isaías 8:20. Si no hablan conforme a esto, decía la versión en español, pero aquí en inglés lo tengo subrayado, dice, si no hablan conforme o acuerdo a esta palabra. Significa entonces que el testimonio es palabra. Esta es una revelación que muy pocos lo han entendido. Yo diría casi nadie. Corrige entonces en Isaías 8, el verso 20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, si dice esto, coloca lo que debe ser, conforme a esta palabra. Entonces, el testimonio, ¿qué es el testimonio? Es palabra. Si ya sabemos que el testimonio es una palabra, ahora veamos qué palabra es. Para que ocurra un testimonio, tiene que haber un testigo. Vamos a retroceder un poquito. Entonces, testimonio lo vamos a conectar con testigo. Si hay testigo, hay testimonio. Si no hay testigo, no hay testimonio. Y si no hay testimonio, no va a haber discípulo atado o amarrado, según Isaías 8:16. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 5, declara, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Qué es Jesucristo? El testigo fiel. Apocalipsis capítulo 3, el verso 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién le habla a la Odisea? El testigo fiel. ¿Y quién es el testigo fiel? Jesucristo. ¿Y qué es lo que produce un testigo? Un testimonio. Nota cómo empieza. Testigo, testimonio. Testigo, testimonio. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17, escribe así. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nota. Entonces, ¿quién es el testigo fiel? Jesucristo. ¿Y qué da un testigo? Un testimonio. ¿Y qué dice aquí que la verdadera iglesia tiene que tener? Y tiene el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, el verso 10, declara, yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Gloria sea a Dios. El testimonio de Isaías 8:16, ata el testimonio a mis discípulos, es los libros del espíritu de profecía. Hoy tengo una sorpresa para ustedes. Número 1, quiero felicitarlos. Número 2, tengo un regalo para los que hoy van a estar activos. Mira, testimonios, espíritu de profecía, nuevitos. Te voy a poner 3 ejemplos reales. Primer ejemplo de 3. Este es original.
Se llama Joyas de los Testimonios. Ellen G. White. Pero mira cómo está. Joyas de los Testimonios. Isaías 8:16 dice, ata el testimonio. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Qué es lo que va a hacer este testimonio? Atar a los discípulos, amarrarlos, afianzarlos en la verdad. Esos discípulos que creen en la Biblia y en el espíritu de profecía, jamás el demonio, Satanás, los va a mover. El dragón rojo de Apocalipsis 12, verso 3, no podrá con los discípulos atados. Los demonios, como la tercera parte de estrellas caídas de Apocalipsis 12, no podrán con los discípulos atados, porque el testimonio ata, amarra, afianza, los mantiene firmes. Pero el que está con duda, ay, yo no creo en eso, bueno, el demonio ya te llevó porque no estás atado, no estás amarrado a la verdad, eres aguado y flojo, el viento te lleva. Por eso la Biblia dice que son llevados por cualquier viento de doctrina, no resisten nada. Vamos al segundo ejemplo real. Testimonios para la iglesia, tomo 9. Isaías 8:16, ata el testimonio. ¿A quiénes? A los discípulos. Vamos al tercero. Otra, aquí va, mira, todo original. Este libro se llama Testimonios para los ministros. ¿Por qué se llama así? Porque Isaías 8:16 declara, ata el testimonio. ¿A quiénes? A los discípulos. Los afianza en la verdad. Muy bien, con estos 3 ejemplos yo cumplo mi misión de decirte que el testimonio de Isaías 8:16 son los libros inspirados, escritos por la profetisa adventista del séptimo día. Éxodo, capítulo 15, el verso 20 declara, y María la profetisa, apunta. Lucas, el capítulo 2, el verso 36 declara así, estaba también allí Ana, profetisa. Te doy estos 2 versículos, uno del Antiguo y del Nuevo, número 1, para comprobar que Dios utilizó a mujeres con el don de profecía y se les llamó a ellas profetisa. Número 2, para aquellos ya avanzados que creen en el testimonio de Ellen G. White, para ellos quiero decirles que a ella es incorrecto decirle o llamarle profeta. Elena de White no es profeta. Elena de White, si fuera hombre, entonces sí tendría el título de profeta, porque el término profeta es para los hombres que tienen el don de profecía. Pero a las mujeres que tienen el don profético se les llama profetisa, con S, no con Z. Profetiza, todos a escribir, por favor, profetiza, en tu cuaderno, en los comentarios, donde quieras, pero escribe, profetiza, para que se nos quede. Biblioteca del Espíritu de Profecía. Y dicen, Pastor Enoch Martín, yo quiero la Biblioteca del Espíritu de Profecía, pero hay un pequeño detalle, es que yo no creo que Elena de White es profetiza. Por favor, ¿te puedo dar una clase gratis para que creas? Vamos a la tercera palabra clave, la ley. Isaías 8, el verso 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es lo que hace la ley? Sella. Hoy vamos a descubrir la gran verdad del sello de la ley. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se obtiene? Pero vamos a ir a otras partes de la Biblia que nos van a ayudar a comprender lo que es el sello de la ley. Vayamos a Romanos, el capítulo 7, el versículo 12. Así la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¡Wow! Entonces, aquí Pablo, el apóstol, nos está haciendo un
cuadro comparativo. Nos está dando un sinónimo de ley. Entonces, la ley es santa y el mandamiento es santo. ¿Por qué? Porque la ley y el mandamiento son lo mismo. En la Biblia, cuando vas a leer en cualquier parte, Antiguo, Nuevo Testamento, la palabra ley, lo tienes que relacionar con mandamiento. O cuando leas la palabra mandamiento, relaciónalo con la ley. Porque la ley y el mandamiento son lo mismo. Escribe en los comentarios, por favor, si deseas retener esta verdad, escribe ley igual mandamiento. Si la ley sella a los discípulos, significa que el mandamiento sella. Te invito a ir a Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al versículo 17. Ahí tenemos los famosos 10 mandamientos. Éxodo 20, el verso 8, dice: acuérdate del día sábado, subraya sábado, para santificarlo. Éxodo 20, verso 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Éxodo 20, el verso 10, pero el sábado es día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él. Oído, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20, el verso 11. Porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. No hay ningún pecado decir santo sábado. Todos escribir en los comentarios santo sábado. No es pecado llamarle santo al sábado, porque Dios santificó ese periodo de 24 horas. El conflicto de los siglos, página 504 y 505, declara así: el sello de la ley de Dios se encuentra en el 4º mandamiento. ¿Dónde se encuentra el sello de la ley? Dice, se encuentra en el 4º mandamiento, el que leímos en la Biblia. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder del Papa, se le quitó el sello a la ley. Entonces, según el conflicto de los siglos, ¿cuál de los 10 mandamientos de la ley sella? Dice la sierva del Señor, la profetisa, indica que el 4º mandamiento tiene el sello de la ley. Entonces, si tú guardas el sábado, ¿qué recibes de la ley? El sello. Pero hoy te tengo una revelación. El que guarda el sábado, como Dios manda, de puesta del sol. El día viernes a la puesta del sol ya está listo. Ropa planchada, comida cocinada, zapatos lustrados, baños tomados. Y está listo ya, inclusive con su repaso de escuela sabática. Ya está todo listo para recibir el sábado. Excelente, vas por buen camino para recibir el sello de la ley. Pero si tú en sábado todavía te estás bañando, tú en sábado todavía estás limpiando tu zapato, tú en sábado todavía estás planchando, tú en sábado todavía estás cocinando, nunca vas a recibir el sello de la ley. Jamás. Nunca. Te lo digo claro, con amor, pero claro. ¿Puedes todavía recapacitar? Sí. Si se quebranta el santo sábado, el que lo haga no solo no va a recibir el sello de la ley, el que quebranta el sábado va a ser cortado. No lo digo yo. Éxodo 31, verso 13. Di a los israelitas, guardad mis sábados, porque el sábado es señal, es sello entre mí y vosotros, porque la ley sella por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno, que os santifico. Pero agárrate aquí viene lo fuerte. Éxodo 31, el verso 14. Por eso, guardad el sábado, porque es santo para vosotros. El que lo profane morirá.
todo el que haga algún trabajo en sábado, todo el que haga algún trabajo en él, debe ser exterminado de su pueblo. Pero tú puedes decir, pero Pastor Enoc Martín, yo conozco muchos adventistas que van el sábado a la iglesia, al templo, pero en la tarde se van a buscar leña, se van a hacer un negocio, van al restaurante, van a cerrar un trato, van a comprar un terreno. Sí, y no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque ahora Jesús en el santuario celestial está ocupado en el juicio investigador de los muertos. Pero la sierva del Señor dice así, mira, Conflicto de los Siglos, capítulo 29, página 536 en el original. Si tienes el rojo y las mismas páginas, más de 700 páginas, es el original. Si tiene menos de 700 páginas, te engañaron. Conflicto de los Siglos, capítulo 29, página 536, dice así. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. ¿Con quién empieza el juicio entonces? Con los muertos. ¿Y termina con quién? Con los vivos. Como Jesús ahora en el cielo está ocupado en el juicio de los muertos, Él no está atendiendo lo que está ocurriendo en la tierra, especialmente en su iglesia. Los miembros sábado tras sábado compran en sábado, venden en sábado, van al restaurante en sábado, miran fútbol en sábado, se bañan en sábado, planchan en sábado, llegan tarde al templo cada sábado y no pasa nada. El Conflicto de los Siglos, capítulo 29, página 544. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Entonces, ¿está ocupado Cristo? Sí, es el sumo sacerdote, es el abogado. Él ahora está atendiendo allá en el santuario. Y aquí, tus líderes te están enseñando puro amor. Aquí te están enseñando pura esperanza. Raro el líder que te está enseñando profecía como aquí te estamos enseñando. Y lo enfatizamos porque es verdad. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. En este caso, tu servidor conoce esta verdad presente y la está predicando. No estoy pecando al decir la verdad. Estoy obedeciendo al Dios Altísimo. Alguien te tiene que llamar la atención. Porque padre, madre, mira, tu hijo durmiendo en sábado. Tú te vas a la iglesia y él se queda durmiendo. Y no voy a ir más lejos. El sábado en la tarde, padres roncando, hijos chateando, hijos viendo fútbol en sábado, no los reprenden. No, ya está grande mi hijo, él sabe lo que quiere. Ajá, acuérdate, todo el que quebrante o profane el sábado, dice la Biblia, no yo, la Biblia, Moisés, el profeta, el Espíritu Santo dice, morirá. ¡Guau! Esto no te lo van a predicar en los púlpitos porque tienen miedo de decir la verdad. Ya pónganle un alto al estar quebrantando sábado tras sábado. Los hijos bien calmaditos en el sofá, con short en sábado, con el control. Ay, ¿ya te vas, mami? Sí, ya me voy, mi hijo. Ay, hoy me toca la escuela sabática, mi hijo. Ay, te dejé comida. Bueno, mami, adiós, mami, con su control. ¿Qué mujercita puede permitir que su hijo haga eso? Sáquenlo de las orejas. Es mejor que lo haga así porque si no se va a perder. Pónganle un alto, no van a recibir el sello de la ley. Y si no reciben el sello de la ley, básicamente estarán perdidos. Si no reciben el sello de la ley de Isaías 8:16, nunca van a ser discípulos. Éxodo 20, el versículo
10. Pero el sábado es día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él. Ni tú, madre, padre, ni tu hijo, ni tu hija. Ay, sí, mijito, así porque él no va a la iglesia. Pero si está dentro de tu techo y está haciendo algún trabajo o está profanando el sábado, tú recibes una maldición y él, por supuesto, que recibe la maldición. Mira, si tu hijo dice, no, yo no quiero ir a la iglesia, no voy a ir y no voy a ir y no voy. Ah, bueno, dile algo. Hijo, mientras estás en este techo, que es mío, te apegas a las reglas. Y si no quieres ir a la iglesia el sábado, por favor, vete a rentar a otro lado. Vete con tu amigo, vete con quien sea. Pero vete de aquí se va a respetar el santo sábado, porque la Biblia dice, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada que está dentro de tus puertas. Si tú te vas a la iglesia y dejas al hijo durmiendo, roncando, jugando o haciendo cualquier cosa en la casa dentro de tus puertas, tú no estás guardando el sábado, porque a través de tu descendencia lo está quebrantando. La maldición es para él y para ti. Cuidado, los millones de adventistas que profesamos guardar el sábado, pero somos los más grandes quebrantadores del santo sábado. Es la realidad. Yo he estado en la iglesia adventista en Israel, en el Medio Oriente. He visto lo mismo. He estado en la iglesia adventista del séptimo día en Sudamérica. Colombia, Ecuador, Perú. Hacen lo mismo. Lo he visto. He estado en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Panamá. Nicaragua, en las iglesias hacen lo mismo, quebrantan el sábado. He vivido en México, en las iglesias, en el DF, en Montemorelos, en Chiapas, en México, hacen lo mismo, se quebranta el santo sábado. Norteamérica, he vivido en Estados Unidos, el territorio de la bestia de dos cuernos, y ahí son más descarados. Solo termina el sermón a las 11:30, se salen y se llevan a la familia al restaurante en sábado. Sí, hijo, ¿qué quieres? Quiero pizza con pepperoni. Están quebrantando la reforma pro salud comiendo cerdo con el pepperoni. Y dice, ¿tú qué quieres, esposa mía? Quiero fried chicken. Quiero mi chilito ahí, mi fried chicken. Sí, tráiganle fried chicken. Todo está ocurriendo el sábado. Y a mí, por favor, me traen una carne asada a la parrilla, que suene y que salga el humito. Todo eso ocurre en los santos sábados. Lo he visto y me lo han contado. Y hay gente que se atreve a decir, ay, pastor Enoch Martín, aquí en mi iglesia no hacen eso. Aquí no compran, no venden en sábado. Y las cartillas de escuela sabática, ¿cuándo los ofrecen? En sábado. ¿Cuándo los cobran? En sábado. ¿Y cuándo recogen los diezmos y ofrendas? En sábado. ¿En qué? En un plato romano que lo inventó la iglesia católica. Eso no es bíblico. Quebrantando el sábado y quebrantando y profanando el santo templo. ¿Cómo que no lo hacen? No seas ciego, hermano. No seas ciega, no te hagas que no eres. Hablando de ceguedad literal, no son. Pero ciegos espirituales, eso sí, lo dice Cristo, no yo. Por favor, no se ofendan. El testimonio directo lo tienen que aguantar. Miren, Primeros Escritos, páginas 270 y 271, agárrense. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría, oído, el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel le dio a la iglesia de la Odisea. ¿Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba? Y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos, aquí llamo tu atención, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. En algunos países, en algunos templos adventistas han dicho, no traigan esos libros a los púlpitos, son peligrosos. Estos son los que no soportan el testimonio directo, perros mudos. Esa frase no es mía, por favor.
El crédito es del profeta Isaías, capítulo 56, versículos 10 y 11. ¡Ay, el pastor me dijo perro mudo! Yo no. Es el profeta Isaías. Aguanta, soporta, por favor. Isaías, el capítulo 8, el verso 16, directamente nos está diciendo: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué hace la ley? Sella. Pero ¿cuál de los 10 mandamientos sella? El cuarto mandamiento, lo leímos. La ley sella a través del sábado. Pero si tú no guardas bien el sábado, jamás, por favor, te lo digo con cariño, jamás vas a ser sellado. Isaías capítulo 8, el verso 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ha sido explicado. Sintetizamos. El testimonio son todos los libros del espíritu de profecía. Ata a los discípulos, los afianza, los reafirma en la fe, en la verdad presente, los amarra bien para que no se los lleve el diablo y sus demonios y no se los lleve cualquier viento de doctrina. También hemos aprendido que sella la ley entre mis discípulos. La ley es lo mismo que mandamientos. Son 10 mandamientos, pero el cuarto mandamiento, la verdad del sábado, es lo que sella. Y los sellados son los que van a obtener salvación. Y los que no son sellados por la ley es porque no han guardado bien el sábado como Dios manda. Y si no guardan el sábado bien, no solo no recibirán el sello de la ley, sino que Éxodo 31 dice que el que profane el sábado o trabaje en sábado morirá. ¿Cuándo? En el juicio de los vivos, registrado en Ezequiel 9. Hermanos y hermanas, el tema se puede ampliar más. Si tú tienes alguna pregunta, hazlo en los comentarios en relación a nuestro tema. Muchas gracias por todos los que llegaron hasta aquí. Reacciona a este video y compártelo en tus distintas redes sociales. Que el cielo te bendiga poderosamente. Recuerda, tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos, la música que tanto te ministra, y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.